¿Qué querés? Negro, tirame una caja de preservativos. ¿Qué querés? ¿Que le mande un telegrama si está nadie? Alberto, tirame una caja de preservativos. ¿De qué color querés? Espera un casito. ¿De qué color querés? Porque tenemos en color blanco y negro, de lana para el invierno, con visera, sin visera, con tiradores. ¡Qué vergüenza! Da vergüenza a los tiradores. Cuando pensamos en Jorge Porcel, la imagen es inmediata. El rey de la comedia picaresca, el hombre de los excesos, el socio inseparable de Olmedo, el creador de las gatitas. ¿Y si te dijera que hubo otro Porcel? Uno que, en el pico de su fama como ícono del humor adulto, decidió colgar el traje de capocómico para convertirse en animador infantil. Existió un programa llamado El Tío Porcel. Y esa es solo una de las varias facetas olvidadas de su gigantesca carrera. Hoy, en Ecos del Pasado Argentino, corremos el velo de sus éxitos más recordados para desenterrar esos programas que el tiempo y quizás él mismo quisieron dejar atrás. Prepárense para sorprenderse. La historia solista de Porcel comienza casi al mismo tiempo que su fama. Si bien su primer programa propio fue Los Sueños del Gordo Porcel, en 1964. Fue en los 70 donde empezó a construir su marca personal, más allá de los elencos de los Sofovich. Mientras Fresco y Batata nacía en 1973, Porcel ya lanzaba su propia plataforma, Porcelandia. Este fue su gran laboratorio de sketches, un formato que repetiría con varias encarnaciones a lo largo de los años. No contento con eso, en 1974 estrenó Garrafa, otro ciclo cómico que afianzaba su nombre como una marca propia. Eran programas vehículos para su lucimiento, donde él era el centro de cada chiste. Y la racha siguió. En 1977, volvió con Porcelandia Show y en 1980, con Porcel para Todos. Estaba claro que el gordo no se conformaba con ser el socio de Olmedo, quería demostrar que podía llenar la pantalla por sí mismo. Pero su experimento más bizarro estaba por llegar. El programa se llamó El Tío Porcel y se emitió por Canal 11. La premisa era simple. Jorge Porcel, en un rol paternal y bonachón, entreteniendo a los más chicos. Hoy, encontrar registros de este ciclo es casi una misión imposible, de hecho no encontré casi nada. Es uno de los grandes agujeros negros de la historia de nuestra televisión. Lo poco que se sabe es que fue una apuesta personal, un intento de Porcel por explorar otro registro, quizás buscando ampliar su público o limpiar un poco su imagen ya controversial. Pero el experimento duró poco. El público, acostumbrado al Porcel pícaro y transgresor, no conectó con esta versión edulcorada. El tío Porcel desapareció de la pantalla tan rápido como llegó, convirtiéndose en una rareza, una nota al pie casi olvidada en su biografía. ¿Fracasó? Probablemente. O quizás simplemente fue eclipsado por el éxito arrollador de sus otros trabajos. El fracaso infantil no lo detuvo. Al contrario, lo hizo redoblar la apuesta por su verdadero público. Y en los 80, llegaría su consagración definitiva como solista. Ya no era solo un cómico, era un showman. El gran quiebre fue: ¿lo viste a Porcel? En 1984. Aquí, no solo hacía sketches, también hacía lo que más amaba: cantar. ¿Te animás a cantar un bolero? Oye, que yo no me animo a cantar bolero. Y hay que ver si te animas vos a seguirme a mí después. Porcel era un amante de la música y un excelente cantante de boleros. En este programa se dio lujos increíbles, como cantar Sabor a mí, mano a mano con el mismísimo polaco Goyeneche, un hito televisivo que mezclaba el tango y el humor popular. Ya era una estrella indiscutida. En 1985, lanzó Operación Porcel y poco después, el que sería el pico de este formato de gran show. El circo más gordo del mundo. Era la versión argentina de un show de Las Vegas, con Porcel como el maestro de ceremonias absoluto, rodeado de un gran elenco. Ya no necesitaba demostrar nada. Era una marca propia. A fines de 1986,
Jorge Porcel lo había logrado todo en solitario. Había superado sus propios experimentos fallidos y se había consagrado como un showman total, capaz de liderar la audiencia sin depender de su legendario socio. Había conquistado el sketch, el show musical y hasta la televisión chilena con apariciones en Happening con Ja. Estaba en la cima de su poder creativo y de producción. El camino estaba hallado. Solo le faltaba un último golpe para crear el programa que se convertiría en su legado más icónico y controversial. Estaba a punto de nacer el show que definiría la televisión de finales de los 80. Pero esa es otra historia, que obvio merece su propio capítulo. Escúchame, gordo, me sacas una duda. ¿Es tu novia esta? Me tenía podrido. Si te gustó este viaje por la carrera solista de Porcel y querés que siga desenterrando más ecos del pasado, te pido que me ayudes con un me gusta en este video. Y si todavía no sos parte de esta comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ningún estreno. Recordá que si valorás estas investigaciones y querés apoyar directamente al canal, podés usar el botón de super gracias que está justo debajo de este video. Cada gesto de apoyo se valora enormemente. Y por supuesto, si querés entender la historia completa de estos gigantes, te invito a maratonear las sagas principales. En el universo Porcel y en el universo Olmedo, vas a encontrar toda su trayectoria, contada en orden cronológico, para que no te pierdas ningún capítulo de sus vidas. Ahora sí, me encantaría leerte. ¿Te acordás de alguno de estos programas? ¿Viste Porcelandia o El Circo? Y sobre todo, hago un llamado especial. Si hay alguien, una sola persona que esté mirando este video y que haya visto El Tío Porcel en 1978, por favor, que lo cuente en los comentarios. ¿Qué hacía? ¿Cómo era? Quiero saber todo sobre ese programa perdido. Dejen sus recuerdos abajo. Les mando un abrazo grande y nos vemos en el próximo Eco del Pasado. ¡Qué castigo! Escúcheme, qué rico. ¿Qué pasa? ¿Conoce al señor? No. Escúchame, la primera vez que entro con un hombre a un hotel alojamiento. Yo también tengo mi corazoncito. Lo que pasa es que vos solamente querés mi cuerpo como todos. Dame un beso, George. Pero pasa, pelotudo.